Maitian girungwera mbaicho papime mbaicho papiko tapenguas exponente llevo y video beco árabe ya chata con añe ella recoba ape. Vamos a ver estas palabras, digamos, estas expresiones que tenemos en la pizarra y vamos a pasar por el agua, el fuego, agua caliente, agua fría, hace calor, hace frío. Y para tú que te quedes hasta el final de este video, te voy a dejar dos expresiones también que es sorpresa para el final del video. Entonces te pido que te quedes hasta el final para que veas más dos expresiones muy importantes también en guaraní que vamos a aprender. Bueno, empecemos. Vamos a ver cómo decimos agua o simplemente el agua en guaraní. Agua en guaraní es la expresión quizá un tanto más difícil del idioma guaraní, que es su marca, que es simplemente esta letra que en guaraní lo llamamos de u. Es una expresión gutural, por eso decimos u. La expresión glotal, gutural, ahora no me acuerdo cuál es la expresión correcta, pero así se le dice. Entonces decimos u. Ese sería el nombre del agua. Si yo fuera a decir exactamente refiriéndome, el agua está ahí, entonces tendría que decir, para el agua tendría que decirlo PU, así de esta manera. PU, o PP. Voy a cambiar mi teclado al guaraní para que podamos seguir. Como le estoy explicando, si yo fuera a decir el agua está ahí, entonces tendría que decirlo de esta manera, OI, PP. PU, OI, PP. Entonces estoy diciendo que el agua está ahí, pero si solamente fuera a decir el agua o simplemente agua, entonces tendría que usar únicamente la letra U. Voy a dejar así. Entonces, cuando digo solamente el agua, U. Y si fuera a decir, por ejemplo, el agua está ahí o el agua está fría, el agua está caliente, por ejemplo, entonces tendría que decirlo PU, refiriéndome ya al artículo que es el. Entonces son esas las situaciones que aprendemos. Y entonces esta primera expresión que hemos visto se llama que también es una letra de una vocal del alfabeto guaraní. Es la última letra del vocal, de los vocales del alfabeto guaraní. Entonces por eso es la expresión, quizá la expresión más difícil de pronunciarse, o lo que a muchos les resulta un poco difícil pronunciar por su forma de pronuncia, que pronunciamos como u, u. Entonces el agua. ¿Y cómo diríamos el fuego o simplemente fuego? Fuego en guaraní llamamos de ta 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 ta. El fuego, ta ta, o simplemente ta ta. Pero si yo fuera a decir, por ejemplo, el fuego está prendido, por ejemplo, el fuego está prendido, creo que así se dice. Entonces tendría que colocar p ta ta henduma. Petata henduma. Cuando yo digo petata henduma, estoy diciendo que el fuego ya está prendido. Entonces este hendú viene de encender. Llamamos hendú de encender. Por eso decimos henduma, ya está encendido. O en este caso puede ser prendido. Pero como en el primer ejemplo del agua, si yo fuera a decir simplemente el fuego, tendría que decir tata. Solamente eso, tata. Entonces, tata representa el fuego, o tata es fuego en guaraní. Ya hemos visto agua, que es y fuego, que es tata. Ahora vamos a volver sobre el asunto del agua y queremos saber cómo decimos agua caliente en guaraní. Entonces, agua sabemos que es y caliente se le dice tacu. Tacu, esto es agua caliente y hay que hacer todo junto. Y ahora les voy a explicar por qué. Tacu es la palabra genérica de calor.
Cuando yo voy a referirme a algo que está caliente sin conjugarlo, entonces usaré taku. Pero para conjugarlo ya en primera o segunda persona, tengo que usar raku. Esta letra T se cambia a la letra R. Les voy a hacer acá un ejemplo. Si yo fuera a decir, por ejemplo, una palabra común, por ejemplo, estoy caliente, pero esto va a significar otra cosa, pero voy a escribirle únicamente, por ejemplo. Yo fuera a decir Sheraku, por ejemplo. Literalmente esa traducción sería estoy caliente y quiero que os fijáis sobre el Raku, que viene de She, soy yo, y Raku viene de Taku, que está ya conjugada. Esto no significa que estoy diciendo que estoy con calor o nada de eso, o estoy caliente. Eso significa algo en que estás, por ejemplo, ¿cómo les puedo explicar en palabras más comunes? Cuando tienes deseo de alguien o cuando tienes deseo de algo, de alguna cosa, eh, digamos así, carnal. Ya van a entender por qué. Después les voy a colocar una traducción correcta sobre esto. Eso fue nada más para ejemplo. Entonces vemos que para decir agua caliente tengo que decir utaku. Entonces si yo quiero, por ejemplo, agua caliente para el mate, voy a pedir utaku. Utaku. Utaku sería agua caliente para el mate. No sé si en tu país se toma el mate, en mi país se toma. Y ahora, ya que hemos aprendido agua caliente, que decimos utaku, vamos a ver agua fría. Agua fría o puede ser también agua helada. Yo le puse fría. ¿Cómo diría entonces agua fría? Acá tenemos nuevamente. Y vamos a colocar la palabra que es fría, que sería usa, usa. Creo que así se escribe, usa, que es agua fría, usa. Este viene de frío, y usa sería entonces el agua fría, usa, o el agua helada también, porque cuando falo usa proviene de frío, y ya vamos a ver esto en la siguiente parte. Bueno, hemos aprendido entonces que taku es la palabra genérica de caliente. Y ahora vamos a ver cómo decimos hace calor. Y en este caso ya vamos a usar nuevamente el caliente, pero en tercera persona. Haku hina. Haku hina quiere decir hace calor. Hace calor. Haku hina. Bueno, estoy diciendo que hace calor y fíjense cómo les he dicho. En primera persona vamos a conjugar con la letra R. Acá estamos conjugando en tercera persona porque estoy diciendo que hace calor, que el tiempo está caliente, que el tiempo está caliente, entonces hace calor. Por eso usamos la letra H para conjugar en tercera persona. Haku hina quiere decir hace calor o está caliente. Esto sería la traducción correcta. Pero en este caso usamos para hace calor. Y ahora ya llegamos a la última parte y después, como les he dicho, tenemos más dos partes que vamos a ver, que es como una sorpresa para quien se quede hasta el final, va a ver cómo es. Y ya les quiero agradecer por estar participando. Les pido que si te gusta este video, si te está gustando, que dejes tu like, que puedas compartir con tus amigos, con tus conocidos y que también me mande un comentario diciendo de qué país me estás viendo y qué te parece este tipo de clase, si te está gustando, si es importante que continúe con nuestro tipo de clase y yo estaré muy feliz por tu participación acá en el canal. Vamos a ver entonces cómo decimos hace frío en guaraní. Ahora tendríamos también que conjugar en tercera persona, entonces sería ho, usa o usahina.
Ho'usahina, ho'usa. Cuando yo simplemente vaya a decir frío o hace frío, usaré la palabra ho'usa. Está frío hoy, entonces diría ho'usahina o árabe, por ejemplo. Pero si yo me vaya a referir a algo que está frío, por ejemplo, al agua que está fría, o a la madera, al asiento, a cualquier cosa que está frío, entonces tendría que decir el nombre del objeto y conjugarlo en primera o segunda persona, que es ro usa y no usa. Este usa usamos como si fuera acá la palabra genérica. Hemos visto que taku es una palabra genérica y usa también sería una palabra genérica. Entonces ya hemos visto hasta acá unsahina. Vamos a repasar para ir ya al final. El agua diría el agua pero si fuera a decir el agua está ahí, tendría que usar pu o pp y no simplemente o pp. Pu o pp porque acá ya estoy indicando dónde está el agua. Ahora vamos a ver el fuego. El fuego decimos tata, el fuego tata, pero si fuera a decir el fuego ya está prendido, petata henduma. Hendu viene de encender. Entonces el tata ya está encendido. Agua caliente, utaku. Agua caliente, utaku. Agua fría, uronsa. Ahora hace calor, decimos hakuhina. Hakuhina está haciendo calor. Hace frío, honsa hina. Y ahora vamos a ver la última parte. Como diría, por ejemplo, tengo frío o tengo calor o estoy con frío, estoy con calor. Yo siempre suelo escuchar a alguien diciendo, tengo frío, tengo calor o estoy con frío, estoy con calor. Y ahí no sé cuál sería la expresión correcta, pero vamos a usarlo así, representando las dos formas. Si yo fuera a decir, por ejemplo, estoy con frío, tengo frío, diría shiro-u. Fíjense que ya no usamos más el sa al final. Simplemente diría shiro-u, tengo frío. Shiro-u, dero-u, haeho-u. Entonces esto sería incluso hasta conjugado como si fuera verbo. Porque yo estoy diciendo yo frío, tú frío. Entonces en guaraní usamos esas expresiones. ¿Por qué? Porque en guaraní el poseedor precede a la cosa poseída. Entonces si yo digo tengo frío, estoy con frío, tengo que referirme a mí que soy yo, entonces yo, y decir lo que tengo, que es frío. Por eso conjugamos, o sea, decimos así en guaraní, yo frío, y no simplemente yo tengo frío, por ejemplo, porque si yo fuera a usar tengo, el verbo tener en guaraní es reco, entonces tendría que decir sharekoro, y no está correcto, porque en guaraní nos expresamos así. Yo poseedor me refiero a lo que estoy poseyendo. Entonces, en este momento mi posesión es frío. Por eso digo yo frío. Y la misma cosa para calor. Tengo calor o siento calor. Entonces sería eh, este siento calor sería como si fuera haku, hakushebe. Hakushebe. Entonces, eh, en este caso, el calor es lo que me está poseyendo. Por eso vamos a usar de forma diferente. Porque si yo estoy sintiendo calor, ese es el calor que está, digamos, poseyendo mi cuerpo. Si yo fuera a decir, por ejemplo, está frío para mí, el agua, por ejemplo, el agua está frío para mí, entonces diría está chévere. Y acá usamos de esta manera, por ejemplo, si yo digo está caliente el agua para mí, diría también haku shebe pu. Pero como les he explicado antes, que si yo fuera a decir sheraku, que es el calor, este sheraku representa en cuestión de, de sexo. Entonces vamos a decir que esto fuera como algo para el enlace carnal, esas cosas. Entonces esto se usa más para, ¿cómo les puedo decir? En portugués
Se le dice de otra manera. Voy a pesquisar en español y después le explico. Pero es algo que sientes, por ejemplo, el hombre siente por una mujer o la mujer por un hombre y viceversa. Es algo de sentido sexual. Se usa más para eso. Por eso no usaríamos Shiraku. Si vos vas a decir eso a alguien, por ejemplo, Shiraku le está como que si fuera acosando, algo así. Creo que ya entendieron. Por eso diríamos Hakushebe o Hakuetrei. Podría usar simplemente Hakuetrei o Hakushebe. Hakuetrei o Hakushebe. Hakuetrei Shebe también sirve. Y bien, creo que les he explicado bien esta parte de esta clase. Espero que te haya gustado, a ti que te ha quedado hasta ahora, que me acompañe, que siempre me estás prestigiando acá en el canal. Te pido que deje tu comentario, tu like y hasta un próximo video. Ya yo